Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en esta tarde, en esta noche, a nuestra transmisión del día miércoles. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio que tenemos acerca de la palabra de nuestro Señor. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más en este primer miércoles del mes de febrero. Se nos está yendo el año, hermanos. Parece que se va como agua. Ya estamos iniciando el segundo mes del año y cuando menos nos demos cuenta se nos va a estar acabando el 2022. Pero mientras eso pasa, vamos a tomar tiempo para estudiar la palabra de nuestro Señor. En este mes vamos a empezar a estudiar la carta de Pablo a los Filipenses. Entonces, este va a ser nuestro tema de los días miércoles y también de los días domingos. Así que, hermanos, vamos a prestar atención a lo que dice lo que dice la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a empezar con esta primera sesión de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar ya listos y dispuestos, conectados a esta transmisión para aprender de tu palabra. Pedimos, Señor, por este mes que vamos a comenzar a estudiar la carta a los Filipenses, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, que podamos entender cuál es el mensaje que tú revelas por medio de Pablo en esta carta a nuestros hermanos cristianos que vivían en la ciudad de Filipos. Ponemos este estudio en tus manos, ponemos, Señor, en tus manos estas sesiones que vamos a tener. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que sigas formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Entonces, hermanos, empezamos con nuestra sesión de estudio con este mes de la carta de Pablo a los Filipenses. Entonces, bueno, primero que nada vamos a hablar acerca del autor, el cual es Pablo, uno de los autores más conocidos. Y bueno, Pablo escribe la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, por lo cual pues es un personaje importante. Comenzamos entonces a ver un poco acerca de él, ya que de él pues no hemos hablado tanto, no hemos tocado un poco más acerca de quién es Pablo en todo este tiempo, así que vamos a hacerlo en este momento. El nombre Pablo quiere decir pequeño o chico. Él era un israelita de la tribu de Benjamín y fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un poco de información acerca de él. Vamos a ver qué nos dice aquí Efesios 1:1. Recordando que Efesios también lo escribe Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Me voy a pasar a la que hemos usado a lo largo de todo este tiempo, que es la palabra de Dios para todos. Solo que se me perdió palabra de Dios para todos. Aquí está. Estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Éfeso, un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Y vamos a ver también qué es lo que nos dice Filipenses 3:5, Filipenses 3:5. Filipenses capítulo 3, verso 5 dice así. Está Pablo hablando de sí mismo. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Aquí nos está relatando un poco de su vida el apóstol Pablo. Aunque quizás tenía desde su infancia tanto el nombre hebreo Saulo como el nombre romano Pablo. Porque vemos en el libro de Hechos que las primeras veces se le menciona a él como Saulo de Tarso. Vamos a ver estas citas. Tenía al parecer estos dos nombres. Su nombre hebreo era Saulo. Hechos 9:17.
Vamos a ver. Hechos 9:17. Pablo, personaje muy importante en el libro de los Hechos. 9 verso 17. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió, fue el que se te apareció cuando venías para acá, me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Esto está aconteciendo con Pablo después de que ve al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús le llama a Pablo y le dice: Saulo, Saulo. Entonces este era su nombre hebreo. Y vamos a ver segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3, verso 15. Dice así: consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Entonces tenía estos dos nombres. De manera muy interesante vemos estos dos nombres, pero podemos mencionar que puede ser que él escogiera llamarse por su nombre romano, o sea, Pablo, en vista de su comisión de declarar las buenas nuevas a los gentiles, porque como vimos, Pablo quiere decir pequeño o chico. Entonces él, al entender su misión revelada por parte de nuestro Señor Jesucristo, entiende que no se trata más de él, que es lo que dice a lo largo de la carta de los Filipenses, precisamente, no se trata más de él, sino que ahora comienza a tratarse de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver Hechos 9:15. Estamos notando información acerca del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, verso 15. Pero el Señor le dijo: ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Y vamos a ir también a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versos 7 y 8. En cambio, si se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Esto es algo muy importante, muy interesante de notar en Pablo, que cuando Dios da un llamado a una persona es muy claro lo que se tiene que hacer. En este caso, Pablo y Pedro eran claros sus ministerios. No eran iguales, pero se complementaban. Aquí está diciendo Pablo que Pedro fue comisionado para llevar el mensaje a los judíos, precisamente. Pero, en este caso, Pablo especialmente fue comisionado por Dios para llevar el mensaje a los que no eran judíos israelitas. Aunque sí lo llevó, aunque sí lo hizo, no era su misión principal. Y se nota porque, bueno, hemos de mencionar que Pablo entonces fue el primer misionero y fue el primero que empezó a establecer iglesias en Europa y región de Asia. Entonces Pablo tenía muy claro cuál era su ministerio, qué fue lo que Dios le comisionó. Pablo nació en Tarso, una importante ciudad de Cilicia. Sus padres eran hebreos, probablemente de la rama farisaica del judaísmo. Por eso es que dicen que él era fariseo y no solamente, él pertenecía a esta rama de los fariseos, porque también él había dedicado su vida a el estudio de la palabra de Dios en esta rama de los fariseos, porque hemos de mencionar una vez más que los fariseos eran hombres estudiosos de la palabra de Dios. Los fariseos eran hombres que se dedicaban a guardar y a proteger la palabra de nuestro Dios. Entonces, precisamente hemos de mencionar que el hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, también es gracias al trabajo hecho por los fariseos, porque ellos defendían con mucho celo la palabra de Dios. El hecho de que tengamos el Antiguo Testamento ha sido por el trabajo que ellos hicieron.
Como tal, su trabajo no era malo. Lo que hemos de notar con lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Señor Jesús acusa el hecho de que ellos conocían la palabra de Dios, pero no la practicaban. Al contrario, la usaban para sus beneficios, la usaban para aprovecharse de la gente. El trabajo de los fariseos no era un mal trabajo. Ellos se dedicaban a cuidar la palabra de Dios, a estudiarla. El problema era que era como su trabajo nada más. O sea que ellos no vivían la palabra de Dios. Aunque la conocían, eso no estaba causando un eco en sus vidas. Eso es lo que denuncia nuestro Señor Jesucristo acerca de ellos. Porque incluso el Señor Jesús dice, créanles, hagan caso a lo que dicen, pero no a lo que hacen. Porque lo que decían sí era correcto. Muchas de las cosas eran correctas. Muchas, porque muchas otras las hacían con intenciones dobles y de obtener beneficios. Pero el Señor Jesús les dice, de lo que dicen, hagan caso, presten atención, pero no a lo que hacen. Entonces, Pablo pertenecía a esta división de esta gente que se dedicaba a cuidar y a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver aquí en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Vamos a ver el verso 39. 21:39, que dice así. Pablo dijo, no, yo soy un judío de Tarso de Cilicia y ciudadano de esa importante ciudad. Permítame hablarle al pueblo. Y vamos a pasarnos al capítulo 22. En el verso 3. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes los que están aquí. Entonces, bueno, comenzamos a notar entonces estas razones. Vamos a continuar aquí en el capítulo 23, verso 6. Capítulo 23, verso 6. Cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres que estaban en la reunión eran saduceos y otros eran fariseos, gritó, hermanos, soy un fariseo, hijo de un fariseo. Estoy en juicio porque creo en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dijo eso, hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos. El consejo se dividió. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Entonces, estas eran dos divisiones diferentes de estudiosos de la Biblia. Y aquí está habiendo un conflicto entre ellos. Y bueno, aquí Pablo entonces se está identificando él como fariseo, hijo de un fariseo. O sea, que de descendencia. Era ciudadano romano de nacimiento. Así que vamos a regresar al 22. Vamos a ver en el verso 28. Capítulo 22, verso 28. El capitán dijo, a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Entonces, era ciudadano romano. Él tenía la ciudadanía. No la había comprado ni nada, muy probablemente porque su padre le había concedido la ciudadanía por servicios prestados. Entonces, bueno, Pablo era un ciudadano romano, era judío y era fariseo. Entonces, importante notar esto. Su padre debió enseñarle el oficio de hacer tiendas de campaña, porque bueno, Pablo también tenía un trabajo, el cual era hacer casas de campaña. Vamos a ver Hechos capítulo 18. 18 en el verso 3. Porque ellos fabricaban carpas al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Aquí está hablando de Aquila y Priscila, que precisamente ellos se dedicaban a fabricar carpas igual que Pablo, y por eso Pablo estuvo trabajando un tiempo con este matrimonio haciendo carpas, ¿no? Entonces tenía un oficio también fuera de lo que hacía como predicador de la palabra, como misionero. Después recibió instrucción del sabio fariseo Gamaliel en Jerusalén, lo que da a entender que Pablo era de una familia importante, porque bueno, en el tiempo antiguo los maestros
Solamente los maestros importantes solamente daban clases a gente, pues, a los hijos de gente importante, como sucedía también en algunos casos en Grecia. Entonces Gamaliel, este era un hombre reconocido, por eso es que mencionan su nombre, porque al mencionar su nombre la gente lo ubicaba. Este era uno de los más grandes maestros judíos que había en aquel tiempo, y Pablo aprendió de la ley porque él mismo le enseñaba. Entonces Pablo tenía una vasta educación, muy importante, aparte de que estaba versado por lo menos en los idiomas griego y hebreo. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 21. Capítulo 21, versos 37 al 39. Dice: cuando los soldados estaban listos para llevarlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿puedo hablarle? El comandante dijo: ¿sabes griego? Entonces no eres el hombre que yo pensé que eras. Creí que eras el egipcio que comenzó una revuelta hace tiempo y que se llevó al desierto a 4,000 terroristas. Pablo dijo: no, yo soy un judío de Tarso de Cilicia y ciudadano de esa ciudad importante. Aquí le está hablando en griego. Permíteme hablarle al pueblo. El comandante lo dejó hablar. Pablo se puso en pie en las escaleras e indicó con las manos que todos guardaran silencio. Cuando se callaron, Pablo les habló en arameo. O sea, precisamente porque el arameo era el idioma que había evolucionado. El hebreo se dejó de hablar en el tiempo de que estuvieron los judíos cautivos en Babilonia. El hebreo fue haciéndose a un lado y el arameo fue el que tomó fuerza. Entonces Pablo tenía conocimientos de hebreo y arameo. Entonces, porque son muy parecidos estos dos idiomas. Cuando hizo sus viajes misioneros o misionales no estaba casado. Y vamos a ver esta cita, 1 Corintios 7:8. 1 Corintios 7:8. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse, como yo. Entonces, Pablo no era casado. Y vemos también que en Jerusalén vivía una hermana de él y un sobrino suyo. Esto es un tanto interesante. Vamos a ver en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versos 16 al 22. Pero el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Entonces Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: lleva a este joven ante el comandante porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó al sobrino de Pablo ante el comandante y le dijo: el prisionero Pablo me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante llevó al joven aparte y le preguntó: ¿qué tienes que decirme? El joven dijo: los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas. Pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matarlo y esperan que usted acepte la petición. El comandante le dijo al joven que se fuera y le ordenó que no le dijera a nadie que le había informado todo esto. Entonces aquí vemos el asunto de que Pablo tiene un sobrino. Aquí dice el sobrino de Pablo. Muy interesante notar que Pablo tuviera un sobrino, que aquí nos narra Hechos. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de escribir la mayor parte de los libros de las escrituras griegas cristianas. Las escrituras griegas pues son la mayor parte o casi todas las del Nuevo Testamento, porque recordamos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, su mayoría, y algunas cuantas partes son escritas en arameo, y el Nuevo Testamento es escrito en griego. Pablo es uno de los personajes que más escribe en cuanto al Nuevo Testamento. Recibió visiones sobrenaturales y habló muchas lenguas extranjeras mediante la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en 2 Corintios
Segunda de Corintios 12, carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 12, versos 1 al 5. Yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Y conozco que ese hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permiten repetir. Verso 5. Yo podría presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis habilidades. Vemos entonces esto muy importante, que conoce acerca de esta revelación, esta revelación importante. Vemos también en Primera de Corintios capítulo 14 en el verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Obviamente este es un don del Espíritu Santo, que bueno, Dios utilizaba a Pablo para llevar el mensaje, que era el fin de poder hacer este tipo de cosas. La primera vez que el registro bíblico menciona a Saulo o a Pablo, hace referencia a él como el joven, porque era joven en aquel tiempo, a cuyos pies dejaron sus prendas exteriores de vestir los falsos testigos que apedrearon al discípulo cristiano Esteban. Esteban fue el primer mártir, el primer hombre que murió por causa del evangelio. Esto aparece aquí en Hechos capítulo 6. Vamos a ver esto porque Pablo, bueno, mencionamos que era perseguidor de los cristianos. Capítulo 6, verso 13. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban que dijeron: este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Vamos a ver en el 7, verso 58. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. O sea que de alguna manera, directa o indirectamente, Pablo tuvo que ver con la muerte de Esteban por causa del evangelio, ya que él estaba viendo, él estaba presenciando y bueno, él tampoco hizo como que nada al respecto. Pablo aprobó el asesinato de Esteban al ser parte de él. Debido a su celo mal dirigido por la tradición, inició una campaña de persecución violenta contra los seguidores de Cristo. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, eso es lo que nos empieza a relatar el libro de Hechos. Pablo perseguía a los cristianos porque él tenía celo por la palabra de Dios y porque, bueno, los judíos entonces entendían que los cristianos estaban mal utilizando la escritura y que hacían idolatría al alabar a Cristo, al adorarlo, porque ellos no entendían, no comprendían que Cristo mismo es Dios. Entonces ellos consideraban que los cristianos estaban haciendo idolatría porque según ellos estaban adorando a otra persona que no es Dios, pero debemos de saber que Jesucristo es Dios. Entonces, Pablo por eso perseguía a los cristianos. Cuando se les iba a ejecutar, votaba en su contra. Cuando se les juzgaba en las sinagogas, trataba de obligarlos a retractarse de lo que creían acerca de Jesús. Y cuando se acercaba a Damasco, esto es la conversión de Pablo, Cristo se le reveló en una luz brillante y lo comisionó para que le sirviera y fuera testigo de las cosas que había visto y aún estaba por ver. Aunque los acompañantes de Pablo en aquella ocasión también cayeron al suelo debido a esta manifestación y oyeron el sonido de alguien que hablaba, solo Pablo entendió las palabras y fue cegado, por lo que se hizo necesario llevarlo de la mano hasta Damasco. Vamos a ver este suceso importante, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versos 3 al 8. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí
sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Vamos a ver el capítulo 22, en los versos 6 al 11. Pablo cuenta su conversión, este es el título del pasaje. Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco, como al mediodía. De repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? La voz dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor Jesús me respondió: levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que he planeado que hagas. No podía ver la luz tan brillante, así que mis compañeros me tomaron de la mano y me guiaron hasta Damasco. Y en el capítulo 26, en los versos 12 al 18. En esta ocasión, los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Hoy me he aparecido ante ti porque te he elegido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Entonces, Pablo, aquí tenemos el primero que leímos, el capítulo 9, es cuando sucede que Jesús tiene este encuentro con Jesucristo. Y luego en el capítulo 22 y en el capítulo 26, Pablo está relatando su encuentro con Jesucristo, o sea que está relatando su testimonio. Durante 3 días Pablo no comió ni bebió. Ya en Damasco, mientras oraba en la casa de cierto Judas, contempló en una visión al discípulo cristiano Ananías, que iba y le devolvía la visita. Cuando la visión se hizo realidad, Pablo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, comió y cobró fuerzas. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, de los versos 9 al 19. En vista de que siguió fielmente el ejemplo de Cristo, el apóstol pudo decir: háganse imitadores de mí. Esta es una de las declaraciones quizá más fuertes y más profundas que hace Pablo. Tiene él el respaldo para decir: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Estas son unas palabras realmente fuertes y profundas. El hecho de decir una persona: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, habla de integridad, habla de santidad, habla de entrega a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle a la gente: sé imitador de mí, así como yo soy imitador de Cristo? ¿Somos imitadores de Cristo como para decirle a la gente: imítenos? Esta es una buena reflexión para nosotros. Él estaba presto a seguir la dirección del Espíritu de nuestro Señor. No era un vendedor ambulante de la palabra de Dios, sino que hablaba movido por sinceridad. Vamos a ver 2 Corintios 2:17. Dice así: nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Así como bien Pablo lo dijo, nosotros no podemos manejar la palabra de Dios como si fuera una mercancía, porque no lo es. Es palabra eterna, es un mensaje eterno que puede salvar a la gente de la condenación, que salva a la gente. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a seguir hablando acerca de Pablo y todavía no entramos a hablar de lleno de la carta a los Filipenses, pero bueno, lea la carta de Filipenses, es cortita, muy interesante.
toca temas muy importantes. Entonces léala, hermano, y nos vemos aquí el día miércoles para continuar con nuestro estudio. Que Dios les bendiga. Hasta luego.